Muy buenos días, Dios bendiga a toda la audiencia que en este día será cita una vez más para escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy queremos hablar en el libro de los Efesios, en el capítulo 2. Gloria al Señor. Este capítulo está lleno de bendiciones, está completo porque nos habla de la salvación, de la fe, de la santidad, de cómo debemos andar. Y hoy es un día especial para meditar sobre nuestras vidas, cómo estamos caminando delante de Dios. Y por eso vamos a leer la palabra en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjense, Efesios 2 comienza hablando de Cristo, hablando de lo que Él hizo por nosotros y diciendo la condición en la que estábamos nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestro delito, en nuestros pecados, en nuestro caminar torcido, como nos dice Efesios, pero dice que Cristo nos dio vida. En ese momento donde el hombre estaba sin esperanza, donde su camino y sus pensamientos todos conducían al mar y conducían al pecado, Cristo llegó a nuestras vidas para darnos vida, para cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar y para darnos un nuevo caminar. Por eso nos dice la palabra que Él es el camino a seguir. Bendito sea el nombre de Dios. Y que Él es el único que puede transformar al hombre. ¿Por qué? Porque la muerte reinó desde Adán hasta Cristo, pero en ese lapso de tiempo el hombre estaba perdido, el hombre estaba sin esperanza, el hombre no tenía solución ni podía alcanzar, aleluya, la reconciliación con el Padre. Pero Cristo nos dice Efesios que nos dio vida, aleluya, en su muerte en la cruz del Calvario. Y en esa muerte, bendito sea el nombre de Dios, le dio vida al mundo entero, a todo aquel que viene a Él, a todo aquel que se acerca y que le cree, porque nos dice, y Él nos dio vida después que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y usted dirá, pero ¿qué delito tengo yo? Cuando fallamos, estamos apartándonos de Dios. Fíjense que el verso 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. Aquí nos está diciendo al hombre, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo al príncipe de los aires, el cual opera en los aires. Y este verso es muy importante. Efesios 6, versículo 12, verso 12, nos dice, aleluya, que los aires están llenos de huestes y potestades en los aires. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades que están en los aires. Aquí Efesios 2 lo está confirmando. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo pueda ver, los aires están llenos de demonios, llenos de principados. Y están buscando un momento, una oportunidad, una puerta que se abra para ellos tomar lugar. ¿Cuándo se abren esas puertas? ¿Cuándo le damos lugar a esas puertas? Cuando usted ve a una persona peleando con otra persona, le dieron una oportunidad a ese príncipe que está en los aires. Cuando usted ve una persona que discute, cuando usted ve a una persona que odia, le está dando oportunidad a ese príncipe. Y aquí nos está diciendo, en los cuales anduviste en otro tiempo, lo que nos quiere decir que el hombre que anduvo en aquel tiempo ya no puede andar en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ya hemos renacido en Cristo Jesús. Por lo cual
debemos mirar dentro de nosotros, bendito sea el nombre de Dios, si en verdad hemos creído en Jesús, si en verdad Cristo está reinando en nuestra vida, si en verdad Dios ha tomado lugar y hemos renacido de nuevo. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra vida testifica otra cosa. Testifica que no conocemos a Cristo. Testifica, aleluya, lo del hombre viejo. Muchas veces se levanta ese hombre viejo en nosotros, aún estando nosotros en la iglesia. Se levanta ese hombre viejo y le damos oportunidades. ¿Cómo? Yo te diré, yo no, yo soy cristiano. Hermano, la Biblia no habla en Gálatas, si usted puede buscarse en Gálatas 5, y no habla, bendito sea el nombre de Dios, en Gálatas 5 nos dice así, gloria al Señor, de verso 19, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disecciones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, le dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y estas cosas, hermano, se dan muchas veces en nuestra vida estando en la iglesia, practicando la palabra de Dios, siendo renacido del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar la cruz. La cruz que Cristo nos mandó a tomar. Tenemos que mordernos la lengua muchas veces, callar, no hablar. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque cuando muchos hablamos, decimos cosas que no queremos decir. Bendito sea el nombre de Dios. Y entonces nos dicen, los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea que usted y yo no hemos sido llamados para seguir la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque nuestra vida ya no está aquí, está en los cielos. Por eso dice el Señor, puesto la vista en nuestro Señor Jesucristo, puesto la vista en el cielo, en las cosas de arriba. Tenemos que ir cambiando nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque ya somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos que dar testimonio que hemos renacido y dar cuenta al Señor. Por eso Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro cuando dice Padre Nuestro. Nos está diciendo que Él es nuestro Padre. Y nosotros decimos que somos hijos de Dios, pues nuestras actuaciones también deben ser conforme a la del Padre, conforme a la del Hijo. Vemos a Jesucristo que en todo momento se sometió a la voluntad del Padre. Cuando vemos que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto, el diablo le dice, todo esto te daré si te postras a mí. Pero la Biblia nos dice que todo fue creado por Él y para Él. Jesucristo bien pudo responderle, todo esto fue creado para mí. Pero Él no lo hizo, Él se sometió a la voluntad del Padre y le respondió, aleluya, solo al Señor tu Dios adorará. Lo que quiere decir que muchas veces podemos tener, aleluya, la respuesta a la pregunta, pero tenemos que negarlo. Tenemos que negarlo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Dios sea visto en nosotros. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y nos dice, siguiendo la corriente de este mundo, y dice conforme, o sea, iguales, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. Los hijos desobedientes, ¿cómo andan? En su propia voluntad. Usted ve que un padre le dice, hijo, no te vayas por ahí. No, yo me voy. Y muchas veces vienen ya para acá, se mató su hijo. ¿Por qué? Porque se fue desobediente. Usted ve que le dice, no haga eso, no hable así.
que está mal y lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque está operando el príncipe. ¿Quién es ese príncipe de este mundo? Satanás. Ese es el príncipe de este mundo. Bendito es el nombre de Dios, a lo cual usted y yo debemos aborrecer y tomar, bendito es el nombre de Dios, carta sobre nuestro caminar. Porque si se nos encuentra a nosotros lo que nos dice en Gálatas 19, que si manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, si hay adulterio en nosotros, entonces esta obra de la carne no es del Espíritu, no es de Dios. Pero si hay hechicería, también esa obra de la carne no viene de Dios, es del diablo. Pero si hay enemistades, que surgen muchos enemistades en las iglesias, que hay celo por ministerio, que hay celo por muchas cosas, entonces eso no viene de Dios, viene de la carne y viene del diablo. ¿Quién lo trajo? Lo trajo el diablo. Por eso es necesario que si usted y yo hemos renacido de nuevo, como nos dice la palabra en Efesios 2, en el verso 1, entonces debemos procurar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces nos dice la palabra de Dios, pleito. Estos pleitos se dan a diarios. Y vemos las personas que toman un machete o una pistola para quitarle la vida a otro hermano, cuando Dios nos dice no matará. Nos dice claramente no matará, no robará. Nos dice que el prójimo es vuestro hermano y que si yo no amo a mi hermano, a quien yo veo, entonces ¿cómo digo yo? Amo a Dios a quien no veo. Es muy sencillo, hermano. Debemos despertar. Debemos despertar y procurar en nuestra vida cómo se estamos caminando. ¿Por qué? Efesios 5, en el verso 15, si puede buscarlo, nos dice, Efesios 5, 15, nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Pablo les está diciendo a los Efesios, en el capítulo 5, del verso 15, dice, oye, ustedes tienen que mirar cómo están andando, cómo se están caminando, cómo se están comportando, cómo están hablando. ¿Por qué? Porque un cristiano no puede hablar ya como hablaba antes. Un cristiano ya no puede caminar como caminaba antes. Un cristiano ya no puede actuar como actuaba antes. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Y nosotros somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y como somos templo de Dios, Dios habita en nosotros, no en cuatro paredes. La gente le llama iglesia a cuatro paredes, ese es un lugar de reunión. Pero usted y yo somos la iglesia del Señor. Y a la iglesia que se va a oír palabra de Dios. A oír palabra de Dios, ¿para qué? Para ser transformado. Entonces la iglesia que somos usted y yo, cuando salimos también tenemos que dar palabra de Dios, pues el Señor nos dice ir por todo el mundo predicar este evangelio. Al que creyera y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces la iglesia del Señor somos usted y yo. Y como iglesia de Dios, usted y yo tenemos que testificar que somos personas distintas. Que vamos a la iglesia, no a mirarle los zapatos sucios al hermano, no a mirar cómo anda cambiado, no a mirar ni a estar en celo, sino en reverencia a nuestro Dios que está en los cielos, con un corazón contrito, humillado, dispuesto a recibir lo que el Dios está trayendo para nosotros. Pero que es el hermano que está predicando, yo no creo en el hermano, pero lo que él está diciendo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no la escribió él, la escribió Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Para que creamos en lo que está escrito. La Biblia nos dice en San Juan 7, verso 38, el que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior brotarán ríos de agua viva. Debemos de creer en la palabra
porque ha sido escrita para nosotros, no para Dios. Dios no necesita la palabra. Usted y yo necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios, porque la palabra nos da vida, y al recibir la vida nos transforma de una manera extraordinaria. Bendito sea el nombre de Dios, lo cual nos hace ser distinta persona. Efesios 15, 5, verso 15, sigue diciendo: mirad pues con diligencia cómo andéis. Luego dice, no como necio. Oye, dice, no como personas necias, sino como sabios. En el verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo tengo que aprovechar el tiempo sabiendo que los días son malos y son notorios ante nuestra vista. Sabemos distinguir que los días de hoy son malos. Pues la Biblia nos dice en Mateo 24 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. ¿Por qué? Porque la maldad se ha multiplicado tanto, bendito sea el nombre de Dios, que nos está diciendo Cristo está en la puerta. Por eso yo tengo que mirar cómo andéis, cómo estoy andando, cómo estoy caminando, cómo estoy actuando. La Biblia nos dice claramente en la palabra de Dios que si usted ha renacido de nuevo, entonces debe mirar cómo está caminando. Sigue diciendo Efesios 2, bendito sea el nombre de Dios. Dice la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El verso 3 nos dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Y sería bueno preguntarnos, porque ahí nos dice, entre los cuales nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne. Sería bueno preguntar a nosotros, que usted y yo nos hicieran una pregunta en este momento. ¿Estamos caminando en los deseos de nuestra carne o estamos caminando en la voluntad de Dios? Y usted dirá, pero ¿cuáles son los deseos de nuestra carne? Hace un rato le leí en Gálatas 5, verso 19, que los deseos de la carne son, aleluya, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira. Y la ira se da mucho. Muchas veces le damos mucho lugar a la ira. Y la ira, nos dice la Biblia, airaos, pero no pecáis. ¿Y por qué? Porque cuando nos airamos, le damos rienda suelta a nuestra lengua. La Biblia nos dice en Santiago que una pequeña lengua puede quemar un bosque. Y por causa de la lengua ha visto muchos pleitos, muchas muertes, ha visto muchas enemistades, muchos celos, mucha contienda. Se han planeado diversas divisiones y muchísimas cosas que han llevado a la perdición del hombre. Por lo tanto, debemos preguntarnos nosotros, ¿estamos caminando en Cristo? ¿Estamos nosotros siendo esas personas que nos dice la palabra de Dios en Efesios 2, 3, en los cuales también todos vivimos? ¿Estamos viviendo en el viejo hombre o estamos viviendo en el nuevo hombre? ¿Qué usted se diría, usted se contestaría usted mismo? Porque esto es para usted y yo contestarnos usted mismo. No para juzgar a nadie, ni para contentar, ni para condenar a nadie, sino que nosotros mismos debemos meditar y pensar cómo estoy caminando, cómo yo estoy actuando, cómo está siendo mi vida delante de Dios. ¿Es transparente como el agua o está turbia?
La Biblia nos está hablando aquí de santidad, de que usted y yo debemos santificarnos. ¿Por qué debemos santificarnos? Porque no podemos seguir caminando en el viejo hombre. No podemos seguir dándole lugar a la carne. El mismo Señor Jesús nos habla en Mateo 15. Bendito es el nombre de Dios. Que lo que mata al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. ¿Qué está saliendo de mi corazón? Que está afectando a otro y está dañando diversas personas. ¿Qué está afectando? Aleluya, ¿qué está saliendo de mi corazón que estoy haciendo daño y que no está testificando que verdaderamente soy hijo de Dios? Es algo, hermano, para usted y yo mirarnos en un espejo y ver, bendito sea el nombre de Dios, que necesitamos a Cristo, que necesitamos un cambio, que necesitamos ser transformados, porque como estamos caminando, no vamos a ir al cielo, sino que si seguimos caminando aún en la iglesia, pero caminando en el viejo hombre, estamos perdiendo el tiempo. Por eso nos dice la Biblia que cuando suene la trompeta, muchos se van a quedar en la iglesia. ¿Por qué se van a quedar en la iglesia? Porque no fueron transparentes delante de Dios. Porque su vida, sus ojos no estaban puestos en las cosas de arriba. Porque su corazón estaba puesto en las cosas del mundo. Por eso Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos aguas? No podemos seguir andando en dos aguas. No podemos seguir caminando en dos pensamientos. Tenemos que levantarnos, iglesia, y renacer de nuevo. Aleluya. Renacer de nuevo de este viejo hombre, ser transformado, echarlo fuera, para que entre el nuevo hombre, que es nuestro Señor Jesús. Y comenzar a ser limpio, a ser transformado por gracia y misericordia, por la palabra de Dios. Hermano, es tiempo de despertar, tiempo de mirar que nuestras vidas, aleluya, afectan a otros. De una u otra manera afectan a otros. Ahora la pregunta: ¿cómo usted quiere que afecte su vida a otras personas? En testimonio positivo. Primero debemos cambiar nosotros. Yo no puedo cambiar a otros si yo primero no cambio. Yo no puedo dar lo que aún no tengo. Aleluya, yo no puedo hablar de amor si en mi vida no hay amor. No puedo hablar de misericordia si no hay misericordia. Aleluya. No puedo hablar de perdón si yo no perdono a mi hermano. No puedo hablar de reconciliación si yo mismo no me reconcilio con el Señor. Hermano, es tiempo de meditar en nuestros caminar. De meditar en qué hombre estamos andando, en el hombre de Dios o en el hombre del mundo. Cuando Cristo llegaba a un lugar, todo el mundo lo quería ver. Zaqueo se subió a un árbol porque era pequeño y había mucha multitud. Hermano, levantemos bandera en este tiempo de victoria, hermano. ¿Cómo estamos caminando? Bendito sea el nombre de Dios. Fíjense que nos dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Ya yo no puedo vivir haciendo la voluntad de la carne. ¿Por qué?
porque ya no vivo yo, vivo Cristo en mí. Por eso es necesario revestirnos de las armaduras de Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano de que se levanta hasta que se acuesta está en guerra total, porque el diablo está buscando una brecha, está buscando una puerta constantemente en nuestro caminar, para él torcer nuestro caminar. Por eso usted y yo debemos, desde que nos levantamos, vestirnos con la armadura del Espíritu Santo, vestirnos con la coraza de la fe. Oh, vestirnos, aleluya, con todas las armaduras de nuestro Dios, para que podamos, no dice Efesios, búsqueselo, Efesios 6, miren lo que nos dice. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre, carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo. Los gobernadores, está hablando de los presidentes del mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar, aquí no se está hablando a nosotros, nos está diciendo que tomemos todas las armaduras de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado, todos estemos firmes, hermano. Todos, hermano, se está levantando, hermano, una hueste de potestades en los aires que están afectando la humanidad. Y vemos cómo ya no hay misericordia. Vemos cómo ya no hay amor. El hombre se ha llenado de malicia, se ha llenado de deseos carnales y se ha olvidado de que Dios está en los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. Los gobernantes, aleluya, han desviado la misión que Dios le ha encomendado. Pero nosotros no hemos nacido para caminar bajo esos estatutos, sino bajo los estatutos de nuestro Dios que está en los cielos, bajo el estándar del Padre, a través de Cristo Jesús, porque por gracia y misericordia usted y yo somos salvos. Y esto no es don del hombre, no es un don de nosotros, sino que es un don de Dios. No, aleluya, es un don de Dios dado a los hombres. Que vivamos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, gloria al Señor. Efesios 2. Dice, en deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Oiga lo que dice. Y de los pensamientos. Oye, y de los pensamientos. ¿Cuántos pensamientos llegan negativos a nuestros labios, a nuestra mente? Y luego dan fruto. Pero son frutos de la carne. Fíjense, hermano, los árboles no echan fruto para ellos, sino para que otro se deleite. ¿Usted no ha visto una mata de naranja comiendo su naranja? No, otros vienen a comer esos frutos. Usted y yo somos como esos árboles, para que demos fruto y otros puedan ser alimentados por el fruto que estamos dando. Por eso es necesario que debemos despertar y mirar cómo estamos caminando, cómo estamos actuando, cómo es nuestra forma de pensar. Ya no debemos pensar ni actuar como pensábamos antes. Debemos pensar como Dios quiere que piense. Por eso Dios nos dejó al Espíritu Santo, porque nos dice que Él nos va a guiar. El Espíritu Santo es quien debe hablar por nosotros. Aleluya. Aleluya.
de pensamiento y éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero en el verso 4 nos dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gracia, amor con que nos amó. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Por gracia. O sea, que la salvación es gratuita. Por gracia, Cristo pagó el precio en la cruz. Pero Él pagó el precio en la cruz para que también tú y yo paguemos el precio. ¿Y cómo pagamos el precio? Negándonos nosotros a abrirle puerta al pecado. Negándonos a hacer tantas cosas que hacíamos antes, que ya no hacemos. Hermano, debemos levantarnos, Señor, y creer, aleluya, que Él es santo. Y debemos atar nuestra mente a la mente de Cristo para no darle lugar al pecado, para no darle lugar a la ira, para no darle lugar a las emociones por las cuales muchas veces nos dejamos llevar por emociones. Porque no estamos para dejarnos llevar por emociones, sino por el Espíritu Santo. Por eso nos dice la palabra de Dios, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Aleluya, por fe. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, usted y yo seremos salvos. Gloria al Señor. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar. Oiga lo que nos dice. Juntamente con Cristo. O sea que ya lo que nos está hablando, ya resucitamos. ¿Por qué habla de resurrección? Porque hemos resucitado a un nuevo hombre. Hemos sido transformados a un nuevo hombre y seremos transformados y resucitados con Cristo. Cuando suene la trompeta. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Juntamente con Cristo nos resucitó a sí mismo. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y si nos han hecho sentar en los lugares celestiales, debemos pensar como hombres espirituales, como mujeres espirituales, como hombres que están al lado de Cristo, en los lugares celestiales, en los lugares altos. Debemos levantarnos y reprender este espíritu de muerte, de venganza, reprenderlo, de odio, reprenda eso, de chisme, y ser transformado al hombre nuevo, que es nuestro Señor Jesús. Porque esto, aleluya, es por gracia. Esto es por gracia, esto no es por obra, sino por gracia, por la fe en nuestro Señor Jesús, que hemos renacido hoy a un nuevo hombre para glorificar el nombre de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo vamos a testificar al mundo que ya no vivamos en la carne, sino que vivamos por el Espíritu de Dios? Y nos dice la palabra, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. Fue para mostrarle al mundo. Aleluya. Aleluya. A los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. Esa gracia de Cristo que hoy está operando en los hijos que están obedeciendo a Cristo. Debemos despertar del sueño y comenzar a caminar en la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en verdad Él nos amó con amor eterno. Hemos sido amados con amor eterno. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación para caminar en su perfecta voluntad. La Biblia nos dice en Jeremías, le dice Dios a Jeremías, desde antes que naciera te escogí. Nos dice, gloria al Señor, en Romanos 8, aleluya, que Él nos ha llamado de antes de la fundación para que andemos en la obra del Espíritu de Dios, en la obra del Señor, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, que nos dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es que usted quiera, es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Para que creamos en aquel que vino del cielo, que murió en la cruz, que resucitó de entre los muertos. Aleluya. Y que está sentado a la diestra de Dios para gloria y honra del Padre. No para gloria del hombre, sino para gloria y honra del Padre. Hemos sido transformados para Él mostrarle al mundo que sí podemos cambiar, que sí podemos ser nueva persona, que no importa, aleluya, lo que yo haya hecho, bendito sea el nombre de Dios. Yo en Cristo Jesús soy nueva criatura. Declárelo, yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Y las cosas viejas ya pasaron ya. He aquí ahora son todas hechas nuevas en Cristo Jesús. Porque a Él le ha placido, hermano. Porque a Él le ha placido que su inmensa misericordia andemos usted y yo. Dice que, bendito sea el nombre de Dios, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Está hablando que esto no es por obra. Mucha gente dice, sí, yo haciendo la obra, yo voy a llegar al cielo. No, no, la Biblia nos dice que si por obra fuera, Abraham tenía de qué gloriarse. Mas le creyó a Dios. Y no estoy diciendo que no se haga obra, pero usted cuando haga una obra, hágalo, pero que nadie se entere. Que si lo hizo con la mano derecha, la mano izquierda no lo sepa. Pero se da de cuenta que hoy hay muchas personas que salen a hacer una obra, pero salen con una cámara y lo salen a anunciar. Entonces la Biblia nos dice que ya tiene su recompensa. ¿Cuál fue la recompensa? No la tiene en los cielos. Ya Él la tiene porque la obra que está haciendo la está anunciando y la gente va a decir, ese hombre sí es bueno. Ya esa es su recompensa. Pero nos dice que usted cuando haga una obra, lo haga en secreto para que su recompensa la tenga en los cielos, hermano. Pero no creyendo que por esto va a ser salvo, porque la salvación es a través de Cristo Jesús y es por fe, creer en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, nosotros hemos sido creados para andar en esas buenas obras. Pero no es para que nadie se gloríe.
sino para gloria del Padre. Para gloria del Padre, de que Él murió por nosotros e hizo hombres y mujeres, aleluya, distintos, cambió el mundo, cambió la humanidad, cambió la forma de pensar, la forma de actuar, la forma, aleluya, de pensar del hombre. El pensamiento del hombre, aleluya, de continuo iba al mar. Pero Dios ha cambiado nuestro pensamiento para que sea un pensamiento de paz, pensamiento de amor, no de ira, no de contienda, no de celo, sino pensamiento de amor, hermano. Esto lo produce Cristo en nosotros. Él ha puesto su amor en nosotros para que demos amor, para que andemos en sus obras, para que nos deleitemos en cada paso que damos, hermano. Es tiempo de decir, Cristo mora en mí. Voy a hacer una oración. Y si usted quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, repita conmigo. Y diga, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, hoy vengo delante de ti y me arrepiento de todo pecado. Perdóname, perdóname, Cristo. Toma mi nombre, inscríbelo en el libro de la vida y no lo quite más. Agradezco, Señor, hoy la oportunidad que me da de venir a ti. Recíbeme como tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por cada vida que ha escuchado este mensaje. Bendice cada vida, cada corazón. Y que nuestro caminar sea distinto y despertemos y podemos andar en santidad. En el nombre de Jesús, toca a los enfermos. Sánalos, Señor. Aquellos que no pueden respirar, ayúdalo tú, Jesús, a respirar. Aquellos que tienen fiebre, sánalos, Señor. Y aquellos que están llorando, consuélalo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga.